Buenos días a todas y todos. Bueno, lo primero es felicitaros por haber sobrevivido al MIR sin un infarto o un brote psicótico, aunque como soy de preventiva diré que menos mal que no tenéis una enterobacteria multiresistente. Bueno, como me han dicho, yo soy Mario Fontán, soy residente de segundo año de Medicina Preventiva y Salud Pública en Infanta Leonor, en Vallecas, y además soy vicecoordinador de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública de España, que ya os explicaré un poco en qué consiste. Ahí tenéis tanto el correo de la asociación como el mío propio y Twitter por si me queréis abordar por ahí. Bueno, la especialidad se resume en una frase que dijo Rudolf Virchow de que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala. Habitualmente nos ven así en el resto de especialidades y cuando explica la especialidad a cualquier persona te ven un poco así, pero yo quiero que salgáis de esta charla un poco con esta idea, que somos los que vigilamos a los vigilantes. Digamos que los watchmen serían a lo mejor los médicos de la parte clínica o los decisores políticos y nosotros estaríamos detrás vigilando que todo va bien y ayudando a tomar las decisiones. Al igual que con el feminismo hay que ponerse unas gafas violetas para ver el mundo, con medicina preventiva y salud pública también hay que ponerse unas gafas salubristas. Como bien ha dicho la compañera Irene, no tenemos pacientes, sino poblaciones, colectivos o grupos que analizamos mediante indicadores. No vemos signos o síntomas, sino que construimos estos indicadores para ver qué necesidades hay en estas poblaciones o grupos. No aplicamos tratamientos, sino que diseñamos planes y programas de salud e intervenciones comunitarias o políticas sanitarias ya más a gran escala y nuestras pruebas complementarias sería la metodología de la investigación. Así que si os tomáis la pastilla roja de Matrix y me acompañáis en este viaje, os enseñaré qué es la medicina preventiva. Es medicina y mucho más. Como es la imagen de arriba a la izquierda, nosotros no vemos pacientes, sino vemos grupos. Nuestra misión fundamental es que ningún paciente, ninguna población llegue al hospital, intentar mejorar su salud para que no llegue a enfermar y no llegue a entrar en el sistema sanitario. Esto es imposible, pero digamos que luchamos para intentar mejorar la salud antes de que los pacientes lleguen al hospital. Pero también nuestras lecturas ligeras son como una revisión del sistema sanitario español. ¿Qué ocurre? ¿Qué demanda hay? ¿Qué profesionales trabajan en ella? Estas son más o menos las lecturas que solemos hacer. También nos dedicamos a la parte de multiresistentes, ya que es un problema que va en auge con el uso de antibióticos y con la longevidad de la población. Cada vez más personas tendrán multiresistentes y aquí es un problema que debemos atajar con compañeros y compañeras de otras especialidades y desde preventiva también. Y luego no solo analizamos enfermedades como la gripe, como sucede durante este último año, sino también, por ejemplo, la mortalidad que sucede a los días más fríos del año. Es decir, que no analizamos exclusivamente enfermedades infecciosas, sino todo proceso que puede generar una enfermedad en una población concreta. Esto es lo que dice el BOE de la medicina preventiva y salud pública. Como no quiero enrollarme, veis que hay palabras señaladas que son investigación, políticas, promoción y protección, vigilancia, planificación, gestión y demás. Este es un poco el itinerario informativo, son 5 grandes áreas, una de ellas es la epidemiología, que se encarga un poco de la vigilancia de la salud, brotes, emergencias, tanto a nivel hospitalario como a nivel de área o a nivel nacional. También otra parte de investigación y las enfermedades de declaración obligatoria, que son aquellas que por sus características de transmisión o su gravedad, pues son importantes que se sepa cuántos casos hay. Luego una parte de administración y gestión, de elaborar planes de salud, dirección y gestión asistencial y también la calidad de la gestión asistencial, evaluación de servicio y programas, sistemas de información para obtener los datos con los que trabajamos posteriormente. Luego la parte quizá más conocida, que es la medicina preventiva, pero como veis es un quinto del itinerario informativo, que es el control de la infección relacionada con la asistencia sanitaria, y otra parte muy importante es la higiene y la esterilización, es decir, todo dispositivo que utilizamos en los hospitales o en entornos sanitarios, debemos saber cómo se procesa para que cuando llega el paciente no esté infectado o contaminado y cuando se usa en ese paciente se limpie para el siguiente. Es decir, que si preventiva hace bien su trabajo, nunca salen los medios. Cuando salen los medios es porque ha habido algo que ha fallado. Luego también la parte de vacunas, que quizás es la parte más asistencial de la medicina preventiva, y también vacunas tanto del paciente inmunodeprimido o que está en el hospital ingresado por lo que sea, como del viajero. Luego una parte de salud ambiental y laboral, que sería la protección de la salud frente a riesgos laborales y ambientales, y también una parte muy importante de higiene y salud alimentaria. Y la última parte, que es la de promoción de la salud, que sería el diseño y desarrollo de programas de educación y participación de la ciudadanía, es decir, nuestra misión no es solo decir lo que se debería hacer, sino preguntar a la ciudadanía cómo cree que se debería hacer, qué problemas tienen, e intentar involucrarlos en las decisiones políticas. Luego también capacitación para realizar políticas saludables y estudiar las necesidades de los colectivos.
Esto se hace en 4 años, el primer año son 12 meses, 3 que estaréis o bien en hospital o en alguna región de España se está en consejerías de sanidad, y luego el máster de salud pública. Es un máster que habitualmente es por la mañana, entonces vuestro trabajo diario sería ir al máster, pero hay algunos sitios en los que es por la tarde y por la mañana tendríais que ir al hospital. Esto es importante que lo preguntéis. Son 9 meses de máster de salud pública y luego 12 meses en especializada, que puede ser en preventiva hospitalaria, en gestión, calidad asistencial, administración. Luego 6 meses en atención primaria, que puede ser en apoyo a la metodología de la investigación, calidad asistencial también, promoción y demás, y 21 meses que son como un cajón desastre que vosotros y vosotras podéis decidir un poco cómo queréis montaros la especialidad en función de vuestros intereses. Quizá os gusta más la parte de planes de salud pública, la parte de investigación, la parte de cooperación para trabajar con ONGs, por ejemplo, y planificar las necesidades de un territorio. Es un poco como vosotros y vosotras queráis tomároslo. Como he dicho, hay muchas, quizá algo bueno es que tenemos mucha flexibilidad para hacer rotaciones externas y en sitios muy diversos, como por ejemplo en el Ministerio de España se puede rotar, pero también en institutos de salud pública como la Johns Hopkins, en Harvard, también Médicos Sin Fronteras, también a nivel europeo, la Unión Europea, en el CDC, es decir, hay una gama tan amplia de rotaciones que podéis elegir porque la especialidad es tan diversa que de verdad que como vosotros os queráis montar la residencia, podéis hacerlo, porque 2 personas que hacen preventiva no hacen la misma especialidad casi nunca. Puntos positivos. Pues bueno, como he dicho, más allá de la medicina asistencial, durante la carrera es verdad que nos enseña mucho a focalizar la salud en el paciente a nivel individual y nosotros analizamos qué ocurre a nivel de la población, porque un paciente o un grupo de pacientes, ya sea ancianos, ya sean mujeres comparado con hombres, gente que trabaja en un determinado sector, tiene más prevalencia de una enfermedad que otras. Y analizamos esto, intentamos implementar medidas que eviten que este grupo desarrolle la enfermedad o que su desarrollo sea peor que otros grupos. Como he dicho, es una especialidad muy flexible, tiene múltiples áreas de formación y salidas, que vosotros tenéis que decidir un poco cómo queréis formaros o qué áreas os interesan más para elegir qué rotaciones queréis hacer. Es multidisciplinar, o sea, en vez de leer el Néter, igual estáis un día leyendo sobre política sanitaria, ver qué maneras tenemos de convencer a los decisores políticos para que las políticas públicas se lleven a cabo, o lecturas sobre el sistema económico, cómo el sistema económico influye en la salud y en los determinantes sociales, hasta el urbanismo, cómo la manera en la que diseñamos las ciudades hace que se perpetúen las desigualdades sociales, que esto perpetúa desigualdades sociales en salud. Luego el máster de salud pública, que bueno, ahora como medicina es grado máster quizás no tiene tanta relevancia, pero bueno, a toda persona que le guste la metodología y la salud pública, pues es un punto a favor. Hay mucha metodología, pero es verdad que puedes sobrevivir con unos conocimientos más básicos, no tienes que pelearte con el SPSS o el STATA o el R, que son programas que utilizamos, y puedes manejarte con unos niveles más o menos asequibles. Luego, calidad de vida, sin lugar a dudas. No hacemos guardias, aunque esto es matizable, hacemos unas guardias que se llaman módulos de asistencia continuada, que es estar por las tardes en el hospital, continuando el trabajo de la mañana o llevando a cabo tu propia investigación o ayudando a otros profesionales del hospital. Hay sitios donde sí que hay opción de hacer guardias de urgencia, que esto ya tendréis que preguntarlo en cada hospital. Y luego la causa de las causas. Como he dicho, nosotros no vemos signos y síntomas de una enfermedad ya establecida, sino nos preocupamos cómo se produce esta enfermedad y qué podemos hacer para que se evite. Es poco hospital dependiente y con esto me refiero a que al final, como habéis visto, en el hospital estáis entre 12 y 15 meses o 9 en algún caso, entonces podéis elegir un hospital que a lo mejor no os convenza de primeras, pero luego podéis rotar en otros sitios, o sea que tampoco os desaniméis en ese sentido, y luego la red de residentes, como ahora contaré. Puntos negativos, el salario. Como no hacemos guardias de puerta, el salario es más bajo comparado con vuestros compañeros y compañeras. Entonces, esto es un punto a tener en cuenta a quien le influya mucho. Luego, el efecto USB, como tienes calidad de vida y más tiempo libre quizá que en otras especialidades, te llevas mucho trabajo, más del que a veces te gustaría, y esto es algo que hay que saber manejar bien si no quieres caer en la desesperación. Luego hay mucha variabilidad entre unidades docentes, entonces tenéis que fijaros más que en el hospital como tal, aunque vais a estar un año en el hospital y es importante, qué rotaciones podéis hacer en esa unidad docente. Luego, es una especialidad que depende mucho de la iniciativa propia que tengáis, como he dicho, y luego no tiene parte asistencial como tal. La parte de vacunas quizás sería la más asistencial, pero es verdad que del paciente prácticamente nos olvidamos a nivel individual y el trato personal. Y luego hay muchas tareas de la medicina preventiva y salud pública que se pueden ver como administrativas y aburridas, que puede estar ahí, pero bueno, depende de lo que a uno le guste esta especialidad. Para elegir hospital, como ya he dicho, reflexionar las áreas de interés que os he enseñado para ver qué unidades docentes os convienen.
Los MACs, que serían nuestras guardias entre comillas, cuántos se hacen, si son presenciales o por objetivos que se pueden hacer en casa, qué se hacen esos MACs, si hay guardias de puerta o no en ese hospital, el itinerario formativo, si esa unidad docente es más o menos flexible para que podáis rotar en distintos sitios y para las rotaciones externas. Luego el máster, normalmente no hay que pagarlo, pero hay sitios que creo que sí que hay que pagar. Y luego dónde se hace, porque por ejemplo si elegís medicina preventiva en el País Vasco tendréis que venir a Madrid a hacer el máster, con lo cual estáis un año sin hacer MACs, que serían las guardias, y el sueldo se nota. Y luego el ambiente laboral fundamentalmente. Este sería un poco el ranking, que depende de lo que queráis hacer, es distinto. Para salud pública tenéis ahí la Escuela Nacional o el Hospital del Mar, medicina preventiva el PSES Granada, La Princesa, Ramón y Cajal o Albacete, para salud internacional el CLINIC y para vacunas el 12 de octubre Valdebrón o Elche, calidad el Gregorio Marañón y La Paz y para metodología de la investigación este hospital. Ya veis que no es qué hospital es mejor que otro, sino en qué queréis formaros, habrá un hospital mejor o peor para vosotros. ARES es la asociación de residentes, que tenemos mucho trabajo para sacar comunicados e intentar que se implementen medidas de salud pública. Ahora hemos hecho un estudio sobre los productos de las máquinas expendedoras de centros sanitarios para intentar que lleven productos saludables. Lo siento para el que haga guardia si no puedo tomar una palmera de chocolate. Y luego también hay una red de residentes a nivel europeo, que también hacen encuentros por toda Europa, donde se debate la formación y el empleo de medicina preventiva y salud pública y cómo implementar mejoras en el sistema sanitario. ¿Qué habría elegido? Pues bueno, medicina preventiva es tan diferente que da un poco igual lo que os diga, lo que os cuente de qué habría elegido. Sí que es verdad que quizás se parece más hoy en día, yo pienso a medicina de familia por la parte de comunitaria, pero es una especialidad tan distinta que me cuesta compararla con otras. Así que nada, para recalcar que no somos frikis, si os gustaba los Hobbits en El Señor de los Anillos, los Ewoks en Star Wars, o siempre habéis tenido cariño por la gente de Hufflepuff, creo que medicina preventiva y salud pública es vuestra especialidad. Y como decía Marx, los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Así que os esperamos en el lado oscuro, que tenemos galletas y queremos cambiar el mundo. Muchas gracias.